Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí otra vez con vosotros. Y bueno, mi presentación tiene el honor de ser la primera y esto es serio. Esto es acerca de ciencia de la buena, biología, bioquímica, genética, todas estas cosillas. Pero voy a hacerlo muy sencillito porque es simplemente un pequeño diagrama para que todos podamos entender de qué va. Muy bien, pues vamos a ello. La imposibilidad del origen de la vida sin Dios. Es totalmente imposible que se pueda pensar que la vida, que es lo más complejo, lo más difícil que existe, pueda surgir de la nada por simplemente fenómenos físicos. Es totalmente imposible y vamos a entender por qué. ¿Qué dice la teoría de la evolución? Bueno, que después de que se formase la Tierra, los océanos, en ese lodo primigenio, literalmente barro, cayó una especie de rayo y ese rayo, esa electricidad, pudo conjugar las moléculas de la atmósfera, supuestamente, que contenía metano, nitrógeno y otros elementos de la tabla periódica, combinándolos con oxígeno, con hidrógeno, y ¡boom!, tenemos la primera molécula orgánica, supuestamente la primera cadena de ácido ribonucleico, ARN, que se encapsuló en una membrana y ¡pum!, formó la primera bacteria. Esto es lo que dice la teoría quimiosintética del origen de la vida, que es posible la vida por la combinación de factores inorgánicos. ¿Qué necesitamos cuáles son los ingredientes que necesitamos para que esa supuesta teoría sea cierta? La atmósfera tiene que contener ciertos compuestos como el metano. Metano es CH4, carbono e hidrógeno, que es básicamente los ladrillos de las moléculas orgánicas. Hubo un par de científicos, Haldane en los años 20, Miller en los años 70, si mal no recuerdo, en el que ellos metieron un matraz de cristal, esa combinación supuesta de gases que supuestamente tenía la atmósfera primitiva, metano y nitrógeno, les pusieron una chispa eléctrica y se vio que de esa combinación de gases surgieron una sustancia marronácea que al microscopio se vio que era una materia llamada orgánica. Básicamente, lípidos grasas muy simples, pequeñas cadenas de aminoácidos, y dijeron, ya está, esto demuestra que es posible pasar de materia inorgánica a orgánica, por lo tanto, acabamos de demostrar el origen de la vida. Dos cosas, bueno, hay muchas, pero vamos a centrarnos en dos. Primero, tener una pequeña cadena de aminoácidos no es vida, en absoluto. La vida es extremadamente compleja. Estamos hablando de un ácido nucleico que tiene información, envuelto en una membrana, envuelto en muchos compuestos y muchas moléculas que trabajan juntos para hacer la vida. Eso no es vida. Segundo, la trampa de Miller. ¿Qué es eso? Muy sencillo. Esas pequeñas moléculas orgánicas, estamos hablando de pequeños aminoácidos, pequeños péptidos, tienen un problema. La radiación ultravioleta, que es la que estamos sufriendo constantemente, se los cargaba, los destruía. Y al darse cuenta yo de eso, pues la trampa de Miller consistía en una pequeña abertura en ese matraz que apartaba esas pequeñas moléculas orgánicas y las protegía de esa radiación ultravioleta que las destruía. Esa es una trampa. Y se vio así. Pero realmente en los libros de texto siempre nos explican no hay nada más que pensar. Eso es así. Moléculas inorgánicas pueden pasar a orgánicas y por lo tanto pueden generar vida. Y no se puede cuestionar. Pero nosotros cuestionamos eso. Se han hecho otros muchos experimentos. Por ejemplo, muy bien, si esta teoría de la quimiosíntesis, del autoensamblaje, que mediante ensamblando esas moléculas puede darse vida, es cierta, bueno, vamos a probarla. Muy sencillo, cogieron una bacteria en una probeta, la pincharon, como veis en pantalla. Liberaron todo lo que tiene ya esa bacteria, que es un organismo vivo, los ribosomas, todos los orgánulos que necesitan para vivir, el ADN, todos los compuestos ya estaban creados, ya están parte de la bacteria. Y dijeron, bueno, vamos a ver si se autoensamblan de nuevo para formar vida. ¿Qué ocurrió? Nada. Esos compuestos que ya estaban creados en esa bacteria viva no volvieron a ensamblaje. Esa bacteria murió y los compuestos se degradaron, demostrando que el autoensamblaje es falso. Entonces, ¿por qué queda esta teoría descartada? Esa mezcla de base debería contener metano, según esta teoría quimiosintética. Hoy bien se sabe que esa supuesta atmósfera primitiva no podía contener mucho metano. ¿Por qué? Porque el metano es producto de la vida. Si no hay vida, no hay metano. Y luego también, como hemos visto, la radiación ultravioleta, en esa supuesta atmósfera primitiva no había oxígeno. Si no había oxígeno, no había ozono, porque el ozono es O3. Si no hay ozono, no hay una capa protectora de la radiación ultravioleta.
Por lo tanto, en esa supuesta aparición del ARN, del primer código genético, hubiese sido totalmente destruido por esa radiación ultravioleta. Esta teoría del origen quimiosintético de la vida, del autoensamblaje, que suena muy sofisticado, no es más que repetir algo que se ha visto totalmente, que ha sido totalmente descartado de la ciencia, que fue propuesto por pensadores antiguos como Aristóteles. Aristóteles pensó, sí, es posible crear vida de la materia inorgánica. Él pensaba que, por ejemplo, un leño abandonado en un pantano se puede convertir en un cocodrilo. Esa idea del origen espontáneo de la vida es de lo que va todo esto. No fue el único. Jan Baptist van Helmont, en el año 1600 y pico, dijo, yo he observado que si dejamos ropa interior en sudor con unos granos de trigo, esos compuestos, de ahí aparecen ratones. Es más, esos ratones aparecen como hembras y machos que pueden reproducirse y generar más ratones. Literal, parece broma. Es un poco caricaturesco, pero es que lo que tenemos en los libros de texto de la universidad y de nuestros niños del instituto es esto. Más sofisticado para que no nos suene tan grosero, pero es lo mismo. Es decir, esto es lo mismo que nos dicen los libros de texto, que de la nada, de la materia inorgánica, ¡pop!, surge la vida. ¿De acuerdo? Y se ha demostrado muchas veces que esto no es posible. La teoría del origen espontáneo de la vida o autoensamblaje, como queramos llamarla, no es posible. Jean Pasteur, pues también echó esta teoría por tierra. Demostró que todo ser vivo proviene de otro ser vivo ya existente. Alrededor de 1600 también, o muchos otros científicos, voy a recalcar Francisco Redi, desarrolló un simple experimento que vamos a entender muy fácil. Puso un trozo de carne en un frasco y lo dejó abierto. De repente, de la carne surgieron gusanos. Entonces dijeron, ¿has visto? La materia orgánica puede generar vida. Y entonces este señor dijo, un momento, voy a poner un tapón. Puso el tapón en la carne. En esa carne, ¿qué apareció? Absolutamente nada. Demostrando que no, la vida no tiene un origen espontáneo. Todo ser vivo proviene de otro ser vivo ya existente, como dijo Pasteur. ¿Y qué tenemos en nuestro libro de texto? Ahí tenéis una pequeña pantallazo de lo que es un libro de texto del año 2016, si mal no recuerdo, de la ESO. Lo tenemos aquí, lo que nos están enseñando nuestros niños. Dice, si has comprendido qué es una teoría científica, podrás discutir por qué el creacionismo y su forma moderna denominada el diseño inteligente no son teorías científicas. Primer leñazo que le dan. Directamente dicen, si tú eres creacionista, tú no eres un científico, tú eres un mamarracho. Es lo que nos están diciendo a nuestros niños, por supuesto. Hay que atacar a los niños que no tienen mucho defensa ni mucho para crear una sociedad, por ello que ellos llaman ingeniería social y luego tener un producto. ¿Qué más dice? Como muchos de sus profesores, Charles Darwin, no lo quieren decir, pero para ellos es un dios, asumió que las plantas y los animales surgieron de forma natural a partir de la materia no viva. La íntima relación entre la vida y las leyes de la combinación química y la universalidad de estas apunta, cuidado, a que la generación espontánea, lo que dijo Jean Baptiste de los calzoncillos o Aristóteles del leño, que la generación espontánea no es un hecho improbable. Queda en vosotros decidir si no es un hecho improbable. Eso es un libro de texto, lo que nos están metiendo los niños, ¿vale? Ahí tenéis una bacteria, una humilde bacteria. ¿Qué dice la teoría de la evolución? Bueno, que el origen de la vida surgió del barro, el barro con sus compuestos inorgánicos cayó un rayo, esa energía eléctrica combinó las materias inorgánicas, produjo materia orgánica, el primer ARN, ácido ribonucleico, y formó la primera bacteria. La primera bacteria fue evolucionando, por supuesto, sin problema, a lo largo de muchos millones de años, creando nuevo material genético, nueva vida, y dice que la teoría de evolución, que de esa humilde bacteria surgió toda la vida que tenemos en la Tierra. ¿Qué pasa? Hay muchas cosas que se pueden decir en contra de esta teoría. Primero, si eso fuese cierto, que ya hemos visto que no, pero si eso fuese cierto tendríamos que encontrar algo llamado los eslabones perdidos, es decir, esa progresividad entre las especies que va desde simple a más complejo. ¿Qué hemos encontrado? No hay ninguno. Esas escalas que dicen, mira, sí, de pez a reptil, de reptil a mamífero, es todo mentira. Es especies que, bueno, ellos conocen, oye, esto puede ser así, ¡pum!, hecho. No lo creáis, es mentira. Es más, si alguien se considera evolucionista, si está con esta palabra, con todas las letras, está obsoleto. Porque la evolución ha tenido tanta evidencia en contra
que los evolucionistas han tenido que desarrollar una nueva teoría que se llama saltacionismo. Consiste en que, como se ha visto que no hay esos eslabones perdidos, como se ha visto que las mutaciones no crean nuevo material genético, como no encaja en su idea, dice, vale, la evidencia está en contra de nuestra evolución. Bueno, vamos a sofisticar un poquito más, vamos a hacer un 2.0 de la evolución y vamos a idear algo llamado el saltacionismo. ¿Qué es eso? Muy sencillo. Que en vez de decir poco a poco, a lo largo de mucho tiempo, vamos a decir que el pez, de repente, una serie de individuos sufrió una gran cantidad de mutaciones, todas con sentido, y voilà, tenemos un reptil. ¿Qué consigues con eso? Que ya no necesitas encontrar ni un solo eslabón perdido, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad real de que el azar fabrique moléculas orgánicas llamadas bases nitrogenadas, los eslabones, los peldaños, los ladrillos del ADN, y que esa combinación al azar de esas bases nitrogenadas, de esos ácidos nucleicos, se combine para formar una molécula de ADN que dé un gen y que tenga sentido? La probabilidad, no lo digo yo, lo dicen científicos, que ahí te los tenéis abajo, es de una entre, bueno, yo no puedo leer ese número, no sé si podéis, pero sería una entre millones de millones de millones de millones de millones de millones. ¿En qué es más fácil tener fe? ¿En este número? Yo creo que no. Hay que tener una presentación de lo que sería una cadena de ADN. ¿Qué es una cadena de ADN? Es algo extremadamente complejo, es una maravilla, es un código. Y si hay un código, hay un escritor del código. ¿Lo entendéis? No es algo sencillo, es algo tremendamente complejo. Tanto es así que hoy en día seguimos investigando y gastando muchísimos millones y todavía no lo entendemos bien. Cada vez salen cosas nuevas. Antes se pensaba que bueno, la información estaba solo en el ADN. Bueno, luego aparecen los priones. Los priones son virus pequeños, no son ni siquiera ADN, son proteínas, pero son capaces de replicarse sin información genética en ácido ribonucleico y pueden provocar algo como la encefalopatía espongiforme. Rompen todos los esquemas una y otra vez. Estamos descubriendo y vemos que la vida es tan compleja, tan variada, tan excelsa, tan majestuosa, que nos tenemos que es como una brújula que apunta, la aguja apunta a un solo creador. Hay un creador, hay un Dios. ¿Qué tenemos aquí? Algo que mostré ayer en la presentación de ayer. Es un diagrama de lo que es la secuenciación de un gen. ¿Parece sencillo? ¿Qué dice la teoría de la evolución? Bueno, que esas materias, esos eslabones orgánicos llamados ácidos nucleicos aparecieron y poco a poco se fueron ensamblando en un código ATGGCTTGGACCCGCT, miles y miles y miles, y ¡plof! Tienes el código perfectamente para producir una proteína que produce las estructuras de un ser vivo. ¿Parece eso razonable? La respuesta es no. Y las matemáticas, y bien saben ellos, las matemáticas y las leyes del azar y de la probabilidad están en contra totalmente de esto. Y era una cosa curiosa. Cuando estudias, bueno, el origen de la vida, sí, un rayo cayó, combinó las moléculas, ¿y qué fue lo primero que apareció? Ellos dicen, primero apareció el ARN, no el ADN, el ARN. Esta simple letra también es una gran piedra que destruye por fin este relato de la generación espontánea. ¿Qué diferencia entre ADN y ARN? Es crucial. La diferencia es que el ARN, dicen los científicos, esto fue lo primero que apareció. Hay un gran problema con el ARN. El ARN es ácido ribonucleico, no es desoxirribonucleico. El ADN no tiene ese grupo hidroxilo, está desoxificado, es decir, es más estable. Pero los científicos dicen, no, primero apareció el ARN. Hay un problema muy grande con el ARN. El ARN es muchísimo más inestable. Muchísimo más inestable porque el ARN, supuestamente, esa fue la primera cadena de vida que fue creada de la nada, tiene un grupo hidroxilo en la posición 2' del anillo de azúcar. Eso forma parte de la molécula de la cadena, ¿no? Y ese grupo hidroxilo, que lo convierte en ribonucleico, lo hace extremadamente inestable. Tal es así que el ARN dura unas pocas horas. Entonces, si creemos el relato de los libros de ciencia de nuestros niños de la ESO o de la universidad, que dice, primero surgió el ARN y de ahí se sembró la vida tuvo un margen, esa supuesta vida espontánea tuvo un margen de tan solo unas horas, a veces de minutos, porque el ARN es así de inestable. Para rápidamente formar el ARN se tiene que estabilizar, cuidado, porque es muy inestable, tiene que encapsularse en una membrana lipídica protegida de la radiación ultravioleta y tiene que ir generando todo rápido porque es muy, 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 muy inestable. O sea, es el más difícil todavía.
Más y más y más y más. Todavía hace falta más y más y más y más fe en esto. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Esto parece como un galimatías. Bueno, pues es la estructura proteica de una enzima que nos permite a nosotros vivir cada día. Es la ADN polimerasa, en la que genera una cadena, un fragmento copia del ADN. Y es curioso, cuando yo estudié esto me quedé también muy impresionado, muy plasmado, ¿no? Porque ¿qué es la ADN polimerasa? Es una enzima que replica el ADN, nos permite a nosotros vivir, mitosis, división celular, crecimiento, vida. Genial. Esta humilde secuencia de proteínas, esta humilde secuencia de aminoácidos, no es nada, ¿verdad? Solo comete un error cada 10.000 pares de bases que ponen en su copia. Solo comete un error cada 10.000. Yo soy mucho más falible. Yo cometo mucho más de solo un error cada 10.000 veces. ¿Lo entendéis? La vida es tan perfectamente diseñada, increíblemente perfecta, a un nivel tan microscópico molecular como esta humilde cadena de proteína, que alguien puso eso ahí para que no se equivocase. Por cierto, para evolucionar hay que tener mutaciones, errores. Esto se encarga de que no haya errores. 1 cada 10.000. Es decir, ¿lo veis? La vida misma está codificada para preservar tu ADN, porque errores significa mutación, síndromes, muerte. No significa de repente me salen alas, salgo volando. ¿Lo entendéis? Estamos codificados para preservar nuestro ADN y no mutar. Es decir, estamos diseñados en contra de esa supuesta evolución. ¿Y qué dice? Bueno, la teoría esta quimiosintética, en esa supuesta Tierra primitiva, si pensáis que la Tierra era como una bola de magma que se fue enfriando y luego aparecieron los océanos, todo mentira, no es cierto. Pero hay un problema con ese tipo de suposiciones, hipótesis. No había atmósfera, no había ozono. ¿Y qué hace el ozono? Protegernos de esa radiación ultravioleta, ¿verdad? Por eso necesitamos, cuando aquí hace fuerte, hace calor, ponernos crema protectora, porque hay radiación ultravioleta. Eso destruye el ADN. Bueno, si supuestamente en esa Tierra primitiva apareció ese supuesto ARN extremadamente inestable que solo dura unos minutos, encima tenía que, de alguna manera, superar y estar protegido de esa increíble cantidad de radiación ultravioleta. Al final, es decir, mira, me rindo. Si fuésemos realmente libres de toda presunción y supuestamente, como afirman los científicos de nuestro tiempo, no, yo soy un libro en blanco, yo no tengo prejuicios, deberían decir, me rindo. No puede ser la teoría del origen espontáneo, quimiosintético, ensamblaje, da igual que lo ponga muy sofisticado. Esto no es posible. Pero si aceptas que esto no es posible, solo te queda una opción. ¿Y cuál es? Creación. Uy, tengo un Dios. Uy, tengo que tener cuidado. Uy, soy siervo de mi Dios. Uy, tengo que... ¿Lo entendéis? Pero eso no entra dentro de una psique humana. Muy bien. Y para terminar, mira, te quedan 2 minutos. Todavía puedo ir relajado. La primera vez que me pasa. Muy bien. ¿Qué tenemos ahí? La célula. ¿Qué es la célula? Es la maquinaria más compleja y el universo más majestuoso, impresionante, hermoso y perfectamente diseñado que podemos imaginar. ¿Cuánto podemos, desde que existe estos últimos tiempos, siglo XX, siglo XXI, cuánto dinero hemos podido gastar en todo el mundo para investigar esto? No lo sé. ¿Miles y miles de millones? Probablemente. Todavía no sabemos muy poquito. Cada vez descubrimos más. Voy a empezar diciendo algo así, lo que se me va ocurriendo. Por ejemplo, tenemos el núcleo. El núcleo contiene ARN ribosómico, forman los nucleolos, tenemos el ADN. El ADN, hay unas enzimas que lo abren, las helicasas, la ADN polimerasa hace una copia, la ARN transcriptasa coge el ADN, hace una copia de ARN, es un mensaje, lo envía fuera del núcleo. Sabe por dónde entrar. Entra en una molécula de los poros nucleares, donde exactamente está codificado proteína del núcleo, la parte del ARN se reconoce y lo envía fuera al citoplasma. El citoplasma no es, como se pensaba, solo agüita, un poco de gelatina, no. Hay una red de microtúbulos, miles, millones de microtúbulos. Son como cadenas, tubos de proteínas que son las autopistas por las que se transmite información, proteínas, saben dónde ir, saben dónde acabar. Luego, los ribosomas se ensamblan, su unidad grande, su unidad pequeña.
Crean con ese ARN transporte el primer péptido, no acaba ahí, va al retículo endoplasmático rugoso, el liso. Allí tenemos chaperonas, otras enzimas que crean, pliega la proteína y entonces ya empieza a tener funcionalidad. No termina ahí, va al Golgi, otro sistema, otro orgánulo, donde se encapsula, le ponen los glúcidos que forman como un código, como el DNI de la proteína, por fin está lista. Pero se encapsula en una primera vesícula, se envía dentro de la célula donde haga falta o incluso fuera de la célula, allí donde se necesita su función. ¿Cómo saben esas proteínas? Estamos hablando a nivel molecular, a nivel de átomos. ¿Cómo saben dónde ir? Luego tenemos la mitocondria con su propio código genético. Tienen sus proteínas, ya se acabó el tiempo. Y todo esto es un libro así. Yo cuando estudié en un libro, la célula, 3.000, 4.000 páginas. Y todavía no sabemos nada. Hay que tener mucha fe y mucha cara dura y mucha maldad para decir, esto surgió de la nada. Ahí dejo mi conclusión. Y yo, por mí, ya está.